se representó tan fuertemente contra él que el gobierno británico terminó por desistir la operación, lo cual también implicó el reconocimiento por parte de la corona británica del total derecho que tenía España sobre las islas. El siguiente punto es el de la colonización de las Malvinas. Los primeros en iniciar la colonización de las islas fueron los franceses, empeñados de recuperarse después de los desastrosos resultados que había tenido la guerra de los 7 años y la firma del Tratado de París en 1773, por lo cual los franceses perdieron importantes territorios, como por ejemplo Canadá, ¿no? Encontramos a Bougainville, un diplomático, un marino destacado, que se propuso desagraviar en cierta forma a Francia de la terrible pérdida que acababa de experimentar, proyectando la fundación de un establecimiento en el archipiélago, trasladando allí a alguna familia y fijando una escala para la navegación hacia Cabo de Hornos. La idea fue aprobada por la corona francesa y en el año 1764 Bougainville funda en la isla oriental Puerto San Luis. Cuando España tuvo conocimiento de la ocupación de las Malvinas por los franceses, inició un fuerte reclamo con la corona francesa, que en ese momento eran aliados, ¿no? con Luis XV. Y bueno, animado por un espíritu conciliador, el gobierno francés reconoció el derecho español sobre las islas y resolvió entregarlas a los españoles previa una indemnización a Bougainville por los gastos que había implicado la construcción del fuerte y la erección de la colonia. El traspaso terminó por hacerse efectivo en el año 1767, cuando el gobierno español nombra como gobernador de las Islas Malvinas al capitán Felipe Ruiz Puente y bueno, estaba bajo la dependencia del gobierno de Buenos Aires. Entonces, a partir del año 1767, los españoles toman posesión de Puerto Luis, que al año siguiente, en 1768, pasa a llamarse Puerto Soledad, Puerto de Nuestra Señora de la Soledad, al ser entronizada una imagen de la Virgen con esa advocación. Pero mientras tanto, los ingleses también comenzaron a ocuparse, o al menos retomaron sus planes de establecer, digamos, una base en las Malvinas, ¿no? Fundamentalmente para favorecer el desarrollo del comercio británico. Es así como en el año 1765 John Byron arribó a la isla occidental, explorando el litoral, se halló una cómoda bahía que colocaba a los navíos al abrigo de los fuertes vientos de la zona, y es así como se funda Puerto Egmont, declarando que las islas pertenecían a su majestad británica y que tomaba posesión en nombre de la corona de Inglaterra. El gobierno español indicó al gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli, que ningún establecimiento inglés debía ser permitido en los territorios pertenecientes a la corona y que solo cabía expulsarlos por la fuerza. En el año 1770, Bucareli decidió enviar una expedición dirigida por Juan Ignacio Madariaga, que luego de las intimaciones de rigor inició las maniobras de ataque que posteriormente determinaron la capitulación inglesa. Cuando los ingleses se enteran de la noticia de que habían sido expulsados de Puerto Egmont, bueno, esto causó una profunda conmoción en el gobierno británico, que comenzó a exigir una reparación por este agravio, como ellos lo consideraban, en la medida en la cual no había mediado una agresión previa, ¿no? España, evitando llegar al conflicto armado, se avino a las negociaciones tendientes a restituir Puerto Egmont a Inglaterra bajo una denominada promesa secreta, de que es decir, de que los españoles les restituirían a los ingleses el dominio de Puerto Egmont con la promesa secreta de que posteriormente los ingleses evacuarían la isla y cederían entonces los derechos a España. Lo cual así se hizo. En el año 71 los españoles devolvieron Puerto Egmont a los ingleses y posteriormente le evacuaron en 1764. En realidad, digamos, lo que los historiadores señalan
es que este compromiso, esta promesa secreta, en realidad implica un intento de reparar un acto ofensivo en honor de la corona británica, pero de ninguna manera implicaba un reconocimiento de los derechos ingleses de soberanía. De hecho, la reclamación inglesa no se apoyó en una violación de la soberanía territorial, sino en el hecho de que las reales fuerzas de su majestad británica habían sido atacadas, ¿sí? Es decir, la cuestión de la soberanía no era lo que estaba en cuestión, digamos, no era el elemento que se discutía, sino de cómo habían sido expulsadas por la fuerza sin un agravio mediante, ¿no? Entonces, en el año 1767, recordemos, España tiene total posesión de Puerto Soledad y de la isla oriental. A partir de 1764, en que los ingleses evacúan Puerto Egmont, y hasta el año 1811, España mantiene la posesión de todo el archipiélago y ejerce su soberanía de manera indiscutida. De hecho, no hay ningún reclamo durante este periodo por parte de Gran Bretaña, y el silencio, en este sentido, creo que también es bastante elocuente en el sentido de reconocer los derechos españoles sobre las islas. Durante este periodo, entonces, en Puerto Soledad residía de manera permanente el gobernador político y militar, que, como les había dicho antes, actuaba bajo la dependencia de las autoridades superiores establecidas en Buenos Aires. Durante todo este periodo, de 1767 a 1811, se sucedieron en las islas un total de 20 gobernadores, lo cual da cuenta también de la continuidad política que hubo en estos años. En 1780 se decide crear allí en Puerto Soledad un presidio, con lo cual la población en la isla quedó mucho más asentada, mucho más establecida. Los habitantes eran en su mayoría hombres, nunca sobrepasaron los 200, estaban constituidos principalmente por miembros de la plana mayor, la tropa, marinos y bueno, los presidiarios. Todos los años, durante los meses de verano, zarpaba de Montevideo una o dos embarcaciones que se encargaban de llevar relevos y provisiones. Y bueno, existía una producción ganadera, ¿no? Es decir, las cabezas de ganado vacuno que se llevaron en 1768, más otras que después se agregaron, aumentaron considerablemente a unos 5.000 ejemplares en 1794, constituyendo sin duda una riqueza importante. Los gobernadores también recibían órdenes de inspeccionar anualmente la situación en Puerto Egmont para ver si los ingleses no se habían establecido nuevamente, y lo que encontraban en general era a loberos y balleneros ingleses y norteamericanos empeñados en algo que va a ser posteriormente una constante y que se transforma en un problema realmente serio, que es la depredación, la liquidación de la fauna marítima que encontraron en las costas malvineras. En 1790, de hecho, hay un tratado importante que firman Gran Bretaña y España, que es el Tratado de San Lorenzo, que abrió el Pacífico a la libre navegación de los ingleses, pero prohibiendo un acercamiento a menos de 10 leguas marítimas de las costas ya ocupadas por España, y prohibiendo también la formación de cualquier establecimiento en las costas de los territorios americanos y las islas adyacentes que ya estuviesen ocupadas por España. ¿Cuál es la importancia de este tratado con respecto a Malvinas? Que significó básicamente una renuncia expresa de cualquier derecho que entonces pudiera haber reclamado Inglaterra, puesto que no solo le prohibía instalarse en el archipiélago, sino también acercarse a menos de 10 leguas marítimas de sus costas. En el año 1810, con el estallido de la Revolución de Mayo, Montevideo se constituye en uno de los últimos baluartes del poder español, y así, digamos, por las necesidades de hacer frente a la guerra de independencia, el gobierno de Montevideo se da cuenta que ya no puede ocuparse de la administración de las islas ni del gasto que eso significaba, y decide entonces dar la orden de evacuar la guarnición que existía en Puerto Soledad, y así, a partir de 1811, las islas quedaron nuevamente despobladas.
Y aquí centramos en este punto que es el de las Malvinas bajo la soberanía argentina, que se extiende desde 1811 hasta 1833. Desde 1810 la posesión de las islas pasó a los argentinos por derecho de sucesión por emancipación. Eso quiere decir entonces que la colonia emancipada pasaba a heredar todos los territorios que antes habían pertenecido a la madre patria. Desde 1811 hasta 1820 las Malvinas permanecen completamente desocupadas. Es claro que las guerras de independencia, el difícil proceso de construcción de una organización nacional obstaculizaron el hecho de hacer efectiva una administración de las islas. En el año 1820, el coronel David Jewett, que era un estadounidense que participó, se colocó al servicio de las autoridades argentinas durante las luchas por la independencia, fue nombrado comandante de la fragata Heroína y comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por ley natural. Y así lo hizo entonces David Jewett en 1820, recuperando entonces la posesión, de Puerto Soledad, esta vez en nombre de las Provincias Unidas y ya no de España. Esta es una imagen de la fragata Heroína. Bien. En 1823 el gobierno de Buenos Aires concedió a Jorge Pacheco, que era básicamente un patriota que había visto seriamente alterado su patrimonio económico como resultado de la revolución, es decir, se le concede a Jorge Pacheco el usufructo de los ganados existentes en la isla oriental como parte de pago por lo que se le adeudaba. Su socio era Luis Bernet. Luis Bernet era un comerciante que había nacido en Hamburgo y que desde 1817 se había radicado en Buenos Aires. Se les acordó entonces el permiso para transportarse a la isla y usufructuar los bienes referidos, es decir, de ganado vacuno, aclarando, cito, que semejante concesión jamás podrá privar al Estado del derecho que tiene a disponer de aquel territorio del modo que crea más conveniente a los intereses generales de la provincia. El primer intento de llevar a cabo la empresa colonizadora no surtió efecto, no logró sus cometidos, pero aún así Bernet mantuvo sus firmes convicciones y su interés en llevar adelante el proyecto, convencido sobre todo de los importantes beneficios que ello iba a redituar, y tras sortear numerosos escollos, logra instalarse en Malvinas en el año 1826, junto con un contingente de peones, gauchos, provisiones y ganado. El 10 de junio de 1829, el gobierno de Buenos Aires, presidido entonces por Martín Rodríguez, expidió un decreto disponiendo la creación de la comandancia política y militar en Malvinas con sede en Puerto Soledad y le asignó a Bernet el rango de comandante político y militar de las islas. Los fundamentos de este decreto son bastante interesantes de leer, ¿no? Señalaban que España había tenido la posesión de las islas sobre la base de derechos de propiedad reconocidos por las principales potencias europeas, títulos que posteriormente pasaron a las provincias de la antigua metrópoli y en nombre de los cuales la nueva república justificaba sus actos de dominio en aquel territorio. Al conocer este decreto, el gobierno inglés inició nuevamente sus reclamos sobre las islas. De hecho, el primer ministro británico le ordenó al encargado de negocios de Gran Bretaña, Rufine Parris, protestar ante el gobierno de Buenos Aires por los actos recientes que afectaban, cito, la validez de las pretensiones de su majestad británica, la validez de las pretensiones que su majestad británica constantemente afirmó a la soberanía de las islas. Este reclamo inglés entonces se fundaba sobre dos argumentos principales. En primer lugar, el del primer descubrimiento, que como vimos no era suficiente para asegurar título de dominio y que fue en realidad precedido por el descubrimiento español,
Y el segundo argumento era el de la subsiguiente ocupación, que en realidad fue efectuado 174 años después